Génesis 8. El misterio de las dos aves es el misterio de un cuervo y una paloma. Bueno, yo creo que ya saben mucho de eso, pero ahora van a ver el ángulo. La figura es el mundo en caos después del diluvio. Entonces Noé quería ver si ya se podía instalar el reino en figura en la tierra después del caos. O sea, después de la tribulación y después de que el mundo sea destruido, vamos a ver si se va a reconstruir el reino después. Eso es lo que quería ver Noé, en figura. Utilizó dos aves. Bueno, ya vamos a ver el punto. Un cuervo y una paloma. El cuervo representa a los espíritus inmundos, al diablo, al anticristo, todo lo que es de esa estirpe. Pero dice que Noé soltó al cuervo, 8:6 de Génesis. Y en esta versión dice, estuvo yendo y regresando, no, revoloteando, dice, el cuervo. O sea, Satanás y todas sus huestes, revoloteando sobre el mundo en caos. Y hasta que se evaporaron las aguas, dice, en esta versión. No sé si en la suya dice. No, esta es la latinoamericana. Bueno, entonces, cuando se evaporaron las aguas del diluvio, y debajo de las aguas, o sobre las aguas, estaba toda la carroña de los muertos, inmundos. Entonces el cuervo, noten ustedes, no regresó al arca. Se quedó en la carroña, acechando, porque sabía que iban a crear algo ahí. Entonces, cuando Adán fue puesto en el nuevo mundo, o que digo, nuevo mundo para él, había ya acechanza afuera, porque ya en la carroña afuera estaba el diablo y sus huestes. Por eso cuando le dijo el Señor a Adán, cuida el huerto, era cuidarlo de todas esas acechanzas que podían entrar al huerto. Y por cierto, no se cuidó, ¿verdad? Bueno, pero ese es otro boleto. Entonces el cuervo revoloteando sobre las aguas quiere decir que sobre el mundo, antes de venir nosotros aquí a la tierra, nosotros, ya estaba lleno de carroña. En el caos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el mundo o la tierra estaba en caos. Entonces ese caos, el pecado venía a acecharnos, aún antes de venir nosotros. Cuando nosotros fuimos puestos aquí, en la tierra, entonces el diablo empezó a medirnos, a querer atacarnos. Pero el punto a lo que lo quiero llevar es, miremos primero el orden de la figura. Primero un cuervo que se quedó en la carroña. La paloma, que es símbolo del Espíritu Santo o de los enviados de Dios, vino y regresó al arca. ¿Por qué? Porque no halló dónde poner sus patitas la paloma, porque no las pone en la carroña. Sí. Entonces la paloma, por eso podemos deducir, y miremoslo bien,
que el Espíritu Santo no posa sobre lo que está inmundo. Entonces, el Padre va a dar una lección a todos los que vieron el diluvio, y nosotros lo vimos cuando éramos espíritus. Vimos la escena. Entonces el Señor, el Padre, está enseñando lo que va a suceder en el final de los tiempos a los seres humanos como Noé y a los espíritus como éramos nosotros. Entonces allá aprendimos o no, depende de la aplicación del Padre, para entender estas figuras que el Padre estaba dando como lecciones anticipadas de su plan de redención. Muchos no aprendieron, dichosamente creo que nosotros aprendimos y entendimos. Y cuando vimos a Cristo, pues fuimos fácil a Él. Bueno, pero la paloma en la primera salida regresó. Ese es el Espíritu Santo con las personas. No se quedó con las personas, la paloma. Se bajó, estuvo, no encontró objetivo y regresó. Entonces el Espíritu Santo antes está en el mundo, pero no actúa, revolotea, está por ahí. Ajá, exacto, pero no deshace el caos. Entonces regresa, o viene, regresa, viene, regresa, ok. Ese es espíritu con. Pero la otra salida de la paloma tampoco se quedó, pero llevó un olivo. Eso quiere decir que encontró a quienes querían hacer la paz con Dios. El olivo significa la paz con Dios. Entonces llevó el ramito de olivo y lo mostró arriba en el arca. Entonces, hay quienes quieren paz. Porque el Espíritu lo que quiere es hacer la paz entre Dios y la criatura malcriada, la criatura pecadora. Bueno, entonces, pero la paloma la volvieron a mandar. Y en la otra mandada, la paloma no volvió más. Eso es el Espíritu quedándose en la persona y sobre la persona. Ok, ahora ya tenemos la base. Entonces, vamos a ver. Cuando Cristo platicó con sus discípulos, me parece que es en Juan 14:17, les dijo, alguien lo lee por favor, mejor. Vamos a ir despacito, esto es una cosa bien bonita. ¿Por qué dijo Cristo que el Espíritu ya, o en Él pues, estaba con ellos? Porque ya el Espíritu estaba trabajándolos, a los discípulos, para que vinieran a Cristo. Pero les digo algo más. Quiero terminar de leerlo. Digo ahí, ¿qué más? Con. Estará en. Entonces está anticipando que va a haber un día en que el Espíritu Santo y Él, Cristo, estarían adentro. Pero ahí estaba afuera con ellos. Bueno, son los 3 tiempos. Vamos a hablar alrededor de la figura de 3 tiempos. Los 3 tiempos, yo le llamo los 3 tiempos del Espíritu Santo. Espíritu Santo con, Espíritu Santo en y Espíritu Santo sobre.
Eso quiere decir que el Espíritu Santo primero va a hacer un trabajo afuera del pecador. Es el Espíritu Santo atrayéndolo a usted. Es el Espíritu que estaba trabajando en Juan el Bautista. Juan el Bautista no tuvo una sola conversión. Todos los que trabajó Juan el Bautista solo se arrepintieron. Porque el Espíritu Santo empieza trabajando el arrepentimiento. El arrepentimiento no es adentro. El arrepentimiento es trabajo del Espíritu afuera. Cuando nosotros nos arrepentimos la primera vez, ¿por qué nos arrepentimos? No nació de nosotros el arrepentimiento. Lo produjo el Espíritu Santo desde afuera. Pero eso no es salvación. Eso es el arrepentimiento. Entonces, nadie va a ser salvo si antes no acepta arrepentirse. El trabajo del Espíritu es arrepentir a la gente, arrepentir a la gente. Juan el Bautista, en ese caso, ahí está Juan el Bautista. Por ejemplo, está un evangelista. El evangelista es a la manera de Juan. Está trabajando en el atrio. Vengan a Cristo. Yo les voy a recordar que ustedes ya tienen enseñanza del Padre. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo, eso es lo que dice el evangelista. Pero como el Espíritu Santo no está dentro de los oyentes impíos, entonces el Espíritu, movido por el evangelista, trabaja el arrepentimiento hasta que la persona se arrepiente o rechaza. Bueno, si rechaza indefinidamente y se muere así, rechazó el trabajo del Espíritu Santo y nunca conoció a Cristo en vida, se perdió. Ese seguramente no aprendió las lecciones del Padre, porque lo sabía. Para eso el Espíritu Santo lo estuvo trabajando, recordándole el trabajo del Padre. Ténganme paciencia porque esto es minucioso. Entonces, por eso cuando nosotros venimos a Cristo, venimos desmemoriados. La primera vez. Yo le pregunto a usted, recuérdense cuando se convirtió. ¿Usted sabía quién era Cristo? Bueno, sí, unos en el momento de aceptarlo, pero segundos antes. Bueno, perdonen, yo tengo que usar mi ejemplo, mi experiencia, porque no sé cómo fue la suya. Cuando yo llegué esa noche a oír de Cristo, yo no lo conocía, hermano. No sabía. Había oído mucho en casa. Esos son cuentos, esas son anécdotas, esas son viejadas. Hay que vivir la vida. Entonces, pero esa noche que yo llegué, no para convertirme, yo llegué porque me gustaba oír oradores. Entonces vino un predicador, por cierto, argentino, y él llegó y predicó esa noche ante 5,000 gentes en un gimnasio. Y yo estaba ahí, pero no sé, yo me recuerdo, hermano, ¿por qué me entraría el deseo ardiente, súbito, de ir esa noche? Yo estaba de turno en el hospital americano, donde trabajaba. Estaba de turno de emergencia. Y ahí había un trabajo intensísimo. Accidentados de todo llegaban. Pero me entró un deseo ardiente, sin saber por qué, de ir a oír a ese predicador que iba a predicar en el gimnasio. Ya era el Espíritu trabajando. Entonces le dije a un compañero, mira, ¿no querés que vayamos a oír a ese predicador? Va a estar alegre.
Vamos, me dijo. Arreglamos el turno de emergencia del hospital y nos fuimos los dos. Esa noche. Ay, cuando nos vieron llegar, ahí viene el doctor fulano y el doctor Mengano. Muy mozos los dos ahí, viendo la multitud de tontos ahí, ¿verdad? Y nos pasaron adelante y nos sentaron enfrente del predicador, así. A los doctores, ahí estaban los dos doctores. Vamos a mirar así. Y me recuerdo bien que cuando empezó a predicar el predicador, yo me oía las palabras como que eran nuevas, como que jamás las había oído. Cuando sentí, se me estaban derramando lágrimas. El Espíritu trabajando, desde que me sacó del hospital para ir a oír al predicador. Y entonces, perdonen, hermano, que lo digan tan minucioso. Y entonces, cuando yo estaba llorando, lo primero que reaccioné, dije, ¿por qué estoy llorando? Y mi pena era que me viera el compañero. Tanto que me puse así, el otro estaba aquí. Y yo con un disimulo. Y seguí oyendo la palabra, pero me penetraba, hermano. Tanto que hace 28 años eso creo yo. Y no se me olvidó el mensaje. Estaba hablando del diluvio. Y yo, como había, del diluvio, dije yo, cuando empezó, ¿verdad? La historieta del diluvio. Pero cuando empezó a hablar, hermano, yo sentía que eso venía que eso no era historia humana, que eso lo había escrito alguien de fuera y que había que meterse en ese plan. Bueno, cuando yo al final medio reaccionaba, quería reaccionar, y vi a mi compañero con un disimulo porque estaba llorando yo, y mi compañero estaba llorando también. Bueno, estoy graficando el trabajo del Espíritu afuera. El Espíritu con la paloma buscando que uno le dé un ramito de olivo para llevar el mensaje arriba. Ya, está arrepentido, quiere paz. Por eso dice que Juan el Bautista decía que se arrepintieran para preparar el camino al rey, no para que salvarlos él, para que el rey entrara. O sea que ningún arrepentido está salvo todavía, ni convertido. Está preparado para eso, por el Espíritu. O sea que los evangelistas, si hay alguno aquí, ya bien, el hermano Agustín por ahí. Los evangelistas y nosotros los predicadores, no creamos que movemos a nadie. Si el Espíritu no va y mueve al pecador, nosotros hablaríamos de balde. Bueno, entonces, ahí está el Espíritu con. Pero ¿qué pasa después? Cuando el mensaje me penetró y yo dije que yo quería recibirlo, hubo una batalla en mi mente al regresar al hospital. Yo creí que me había pasado algo, como algo así como conversión. No. Yo me conmovía ahí en el gimnasio, arrepentido. Me dio vergüenza mi vida, me recordaba de todo mi vida reciente y me dio vergüenza. Me di vergüenza a mí mismo. Ese es el arrepentimiento. Y deseaba salir de eso. Pero al llegar al hospital, dije yo, bueno, no sé si yo, en aquel tiempo no entendí, como que venían pensamientos negativos a mi mente. Y me decían, qué ridículo estuviste. ¿Por qué hiciste eso? Esos son cuentos. Ah, usted ya sabe quién era el cuervo, ¿eh? El cuervo. Trabajando afuera junto con el Espíritu Santo para salvarme y el cuervo para estorbarme la salvación. Porque ya estaba ahí.
Y entonces pasé una lucha tan horrible esa noche, hermano, que yo creía que me estaba volviendo loco. Yo me recuerdo bien que habíamos entrado a la emergencia, a una emergencia, por cierto. Y estaba yo cosiendo la piel ahí de alguien malherido ahí, y no podía coser la piel, no podía meter la aguja, me temblaban las manos. Decía, ¿y qué me está pasando a mí? Y los pensamientos aquí. Y le dije a la enfermera, yo me siento mal, llame a otro médico de emergencia y yo me voy arriba. Me quité la mascarilla, la tiré, pero así hacía, mire, y me fui arriba al dormitorio. Según la gente ahí, iba a reponerme del saber que tenía. ¿Qué, hermano? Yo me quería encerrar, porque me sentía volver loco. Pensamiento positivo, pensamiento negativo, pensamiento positivo, pensamiento negativo. No le estoy contando toda la historia. Cuando eran las 3 de la mañana, y yo me volvía loco, le dije, Señor, pero si yo ayer estaba bien. No, no, Señor. Dije, yo ayer estaba bien. ¿Qué me está pasando? Entonces, como que me hubieran dicho, es una lucha. Te tienes que decidir. Yo creí que el impacto de la noche de la predicación había sido una decisión. No. Insisto, fue arrepentimiento. Bueno, cuando yo no aguanté más, eran ya de madrugada, había una Biblia en la mesa de noche del cuarto de médicos, la abrí y le dije, sí, ¿qué me pasa? Sí, como diciendo, tú me hablaste, Señor, ayer, pero no te entiendo. ¿Qué quieres que haga? Me vuelvo loco en esto. Quizás estoy dramatizando el arrepentimiento. Entonces, al abrir la Biblia leí, oiga, hermano, yo sé que habla el Señor por la Biblia. Decidido soy a quién servir. Si a los ídolos de tus padres o a mí, es el pasaje de Josué. Seguid lo que queráis vosotros, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como que me está diciendo, bueno, te vas a decidir, ¿a quién vas a servir? ¿Vas a ir con el cuervo o vas a venir a mí? Entonces yo dije, me rindo, Señor, yo quiero decidirme, porque ya no aguanto esta división de mente. Entonces, cuando yo me levanté, y me levanté bien temprano, no había dormido casi nada, dije yo, lo que tengo que hacer es ir a hablar con el predicador de anoche. Fui a buscarlo, tanto que iba de blanco, de médico en el auto. Astuto, porque dije, a esta hora no le van a abrir a nadie, pero al doctor sí. Entonces llegué donde se habían educado mis padres, en el Evangelio. Yo ahí, hermano, enemigo de eso, y ahí yo. Está el doctor Bañoni, Fernando Bañoni se llama el predicador. Sí, me dijeron, pero está acostado todavía, se desveló anoche. Yo tengo que hablar con él, dije. Como iba de blanco. Alguna emergencia de ser el doctor Bañoni, ¿verdad? Pase adelante. Me entraron. Le tocaron al doctor Bañoni en la puerta. Y todavía con bata sale el doctor Bañoni. ¿Qué pasa? Ah, yo quiero hablar con usted, le dije. Me entró todo asustado. A la hora de las 6 de la mañana, ¿no? A saber a qué hora se cortó el pobre doctor Bañoni. Y entonces le dije, mire, yo vengo desesperado. Yo lo oí anoche a usted. Pero no, usted no me dejó dormir. Toda la noche pasé con esta batalla. ¿Qué hago? Dígame qué hago. Yo siento que tengo que servir. Le conté que me había hablado el Señor por la Biblia. Ah, me dijo. Pero fíjese que tengo dudas, le dije al doctor Bañón. Y unas dudas tremendas. Como que me dicen que todo esto es fantasía, que eso es una tontera. Mire, me dijo, yo también todavía tengo no sé cuántos años me digo de predicar y todavía tengo dudas. Ah, vaya Dios, somos dos dudosos.
Me hizo la pregunta. Todavía yo arrepentido, ¿verdad? Nada más arrepentido. Estoy hablando del mismo pasaje. El cuervo y la paloma disputándose el terreno del caos. Entonces le dije, mire, me dijo el doctor Bagnoni, ¿usted es feliz? Mire qué pregunta me hace, hermano, iba hecho deshecho. Y me pregunta, ¿usted es feliz? No, si por eso vengo, le digo. Porque no soy feliz. Pero ¿quiere usted a Cristo? Ah, pues es lo que no sé, dígame qué hago. Entonces me dijo, mire, usted es un náufrago. Miren qué mensaje más dulce me dio. Usted es un náufrago que se está ahogando. Le tiran un salvavidas, si lo quiere razonar. Súbase o ahóguese. Dulce, ¿verdad? Por poco me levanto de donde estaba y le digo, bueno, me va a decir cómo, me va a echar de aquí, ¿qué? Entonces le dije yo, pero ¿se puede aceptar a ese Cristo dudando? Claro, me dijo, se puede. Después platicamos de la duda, me dijo, hínquese. Yo me hinqué, me puso las manos, me dijo, reciba al Señor. Lo recibo, dije yo. Ay, hermano. Sé como que se me hubieran despejado la mente. Esa fue la conversión. Y cuando yo entendí en el momento que Cristo me salvaba, me entró un gozo. Yo no sé qué les pasa a los que se convierten. Pero lo que me pasó a mí, querría que le pasara a cualquiera de ustedes. Si no le ha pasado. Tú lees las novelas al revés, ¿verdad? Por el final. Me paré llorando, pero de gozo. Lo veía el doctor Bagnoni ahí parado frente a mí. Y él se sonrió y me dijo, ¿quiere que discutamos de la duda? Ahora pues que ya recibió al Señor. Se me fue la duda, le dije. Ahora yo tengo algo glorioso. Me despedí cuanto rápido pude y me fui. Tomé el auto, me fui a casa. Yo veía todo de color de rosa ahora. Es una euforia. El que la ha experimentado, hermano. Sublime. Iba yo feliz. Y llegué a casa. Bueno, entonces hago la aclaración, vea conmigo. Porque yo era un impío. Tanto que la fui a buscar a una iglesia evangélica, ella, para sacarla de ahí. Entonces le dije, fíjate que recibí a Cristo. ¿Qué? Me dijo. ¿Tú recibiste a Cristo? Sí, y me siento feliz. Y le conté todo. Yo vi que no le gustó. Después me dijo ella que como llevamos una vida libre, ¿verdad? Viajando y todo, nos iba muy bien en lo económico. En la profesión, era un médico muy joven, yo en el hospital mejor de Guatemala en ese tiempo. Tenía todas las manos. Se acabaron los viajes, me dijo mi señora. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Porque ella pensó en lo que había visto en el Evangelio, en los ministros. Miseria, vejaciones. Dijo, así, en eso va a parar mi marido, ay Dios mío. Bueno, para no acelerar la historia, hermano. Cuando mi esposa empezó a ver el cambio en la casa, como a los 3 meses de convertido, me dijo, mira, yo quiero eso. Eso que tú tienes. Porque yo creí que era cristiana, me dijo. Pero yo no siento eso que sientes tú. ¿El qué? Le dije, ¿quieres eso? Voy a mandar a traer una hermana que venga a orar por ti. Y oró la hermana por ella.
Y entonces ella recibe al Señor. Digo que hasta ahí lo había recibido. Cambió, se le dio el cambio. El hogar fue ya un paraíso para nosotros. Se rehizo todo. Peleábamos casi todos los días o muchas veces al día. Todo fue cambiando. Pero con el tiempo, bueno, entonces yo me fui a meter con un hambre ya convertido, ya el Espíritu Santo y Jesús en mí. Esa es la conversión. Y entonces, hermanos, pasé 2 años y medio, casi 3, con un hambre de la palabra, hermano, exagerada. Yo quería solo estar con la Biblia, tanto que mi señora me dijo, ¿te traigo platos a la mesa o la Biblia? Burlonamente, a pesar de que había recibido a Cristo. Como que es el testimonio de cómo se convirtió el hermano Otto, ¿eh? Bueno. Entonces, bueno, para no ser largo, en esas hambre de palabra que nace con la conversión, y sobre todo los que van a enseñar la palabra después, porque eso es una pregunta que yo le hice al Señor después. ¿Y por qué tengo tanta hambre de palabra, Señor? Así son todos. No, los que van a enseñar yo los tengo que preparar. Mire, hermano, yo desesperaba a los maestros de la institución esa. Yo llegaba antes de que empezaran las clases, le preguntaba antes, lo retenía al maestro, le preguntaba después de la clase. Me iba a estudiar, me consultaba esto, consultaba, una cosa exagerada. Decía yo, ¿pero por qué? Pero mi deleite era, hermano, si mi madre, que era cristiana, me había regalado una Biblia cuando me recibí de médico, y la tiré al regresar a casa. Porque dije, ¿qué es el libro? Mejor me hubiera regalado una camisa más útil. Fíjese lo que había dicho de la Biblia. Y cuando yo me convertí, fui a buscar la Biblia que había tirado años antes. Años antes. Y la encontré mohosa en un cajón húmedo por allá. Y cuando la abrí, hermano, me hablaba la Biblia. ¿Qué libro? ¿Y por qué está tirado este libro? Yo lo había tirado. Como que lo hubieran escrito en ese momento. Bueno, estoy graficando hasta donde puedo lo que es la conversión. Uno ya tiene con quién conversar, ya tiene con quién ligarse, ya quiere saber de él, quiere conocer sus instrucciones. Por eso es extraño que un convertido no tenga hambre de palabra. Debe haber algún estorbo. Bueno, ya con ustedes entendieron, el Espíritu Santo estuvo conmigo primero en el arrepentimiento, en mí, en la conversión, pero yo no sabía que podía venir sobre. En esta institución me enseñaron que eso solo fue para los primeros cristianos, el Espíritu sobre. Ya estaba yo completo. Pero con el pasar de los años, en esa iglesia que no había vida, me fui enfriando. Y decía yo, pero mientras más Biblias sé, menos se hace realidad. Me frustro. ¿Qué está pasando? Y ya tenía deseos de mundo otra vez. Ya estaba con intenciones de, qué aburrido es el Evangelio. Este será el Evangelio de Cristo. Amando a Cristo, hermano. ¿Cómo puede uno amar a Cristo y por mala enseñanza o por lo que sea, llegar a no amar tanto lo que Él dice? Y recuerdo las palabras que me dijo mi madre
una vez: o este libro lo haces vida y te aleja del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Yo estaba experimentando que la vida fría otra vez me estaba alejando de la Biblia. Perdí el apetito, pero me asusté, porque estaba viviendo una vida doble, en la iglesia cantando, eso sí, pasivo ahí, cantando, y en la calle viviendo como cualquiera. Y como era el doctor Ríos que se había convertido, hasta de anciano me pusieron inmediatamente. Un anciano joven. Y yo decía, pero yo soy un hipócrita. Decía para mí, anciano aquí juzgando a esta gente, dándoles consejos, y yo viviendo al revés. Bueno, entonces, un día llegué a mi clínica desesperado. Mi vida hipócrita. Cristiano hipócrita. Religioso. Me arrodillé, cerré la oficina, dejé a los pacientes ahí. Le dije, Señor, esto es todo lo que tú tienes. Me recordé de la conversión. Dame a conocer si no hay algo más. Yo estoy aburrido de esto. Era más alegre en el mundo, le dije. Allá por lo menos tenía amigos de francachela y todo, y aquí aburridos los hermanos. Si no hay algo más, Señor, yo me voy a perder en el mundo. Y miren, hermanos, otra vez allá el Espíritu en mí, ¿verdad? Adentro. Me hizo abrir la Biblia, hincado solo, 3 años después de haberme convertido. Abrí la Biblia, leí Hechos 8:12, sin buscarlo. Abrí. ¿Y qué decía Hechos 8:12? Decía, se convirtieron los samaritanos cuando les predicó Felipe. Y yo, como que iba viviendo mi vida a la par de lo que leía, yo ya me convertí. Fueron bautizados en agua, yo ya me bauticé en agua. Y cuando los apóstoles, 8:14 de Hechos, supieron que en Samaria habían recibido a Cristo, la palabra, enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por ellos. Por mí no han orado, dije. ¿Pero para qué? Dije yo mismo. Y al seguir leyendo vi que para que recibieran el Espíritu Santo sobre. Y me paré. Le voy a ir a preguntar a mi doctrinador si esto es así hoy, porque esto debe ser lo que me falta. Que el Espíritu caiga sobre mí. Lo entendí perfectamente. Y entonces, hermano, me levanté y me fui con el que me enseñaba en el instituto ese. Y le dije, mire lo que encontré. Que hay que recibir el Espíritu sobre uno. ¿El qué? Me dijo. Eso fue de los primeros cristianos. Y me empezó a dar las... No se le ha quedado en 3 años todo eso a usted, me dijo. Entonces le dije, mire, pero es que, según entiendo, ese bautismo tiene que venir después de haberse convertido. Porque en Samaria se convirtieron. Le expliqué yo al maestro. En Samaria se convirtieron y llegaron a orar por los convertidos, para que recibieran el Espíritu Santo sobre ellos. Y según entiendo, se habla en lenguas, le dije. Ah, me dijo. Ya se fue a meter usted con los pentecostales, me dijo. ¿Qué está haciendo mi doctorcito? Me dijo.
Entonces le dije, no, y se dio la vuelta y me dejó hablando solo. Se puso enojado. Era un hombrón de 2 metros. Y me dejó hablando solo. Entonces yo me puse a llorar otra vez. Como niño, hermano. Y sobre todo que me dejó solo. Y le dije, Señor, los hombres no tienen explicación de esto, ¿verdad? Si tú me hablaste en ese pasaje, confírmamelo. Y yo me di la vuelta y me fui triste. Dije, bueno, debe ser para el principio, pero si tú me lo estás enseñando en la palabra, confírmamelo. Estoy dando mi testimonio, pero siempre me lo pida usted. Entonces, cuando yo llegué a la clínica otra vez, le dije, Señor, tú hablas por la Biblia. Tú hablas por los hombres, pero mira, los hombres no me dan nada. Háblame. En otras palabras, háblame por la Biblia otra vez. Abro la Biblia y me dijo el Señor, Juan, lo abrí en Juan 14:21. Y leo, ¿quién tiene ese pasaje ahí? Me lo lee. Oigan, me está diciendo, yo Jesús me voy a manifestar a ti. Eso me dijo. Porque yo me paré inmediatamente como que hubiera hablado la voz audible. Y le dije, Señor, si tú te manifiestas ahora, ¿por qué no te manifiestas a mí? Ahora. Y me dices, ¿cómo es esto? Pero seguí leyendo el Juan 14:22. Miren qué conversación, un diálogo, hermano. ¿Qué dice Juan 14:22? Bueno, entonces yo le pregunté, Señor, entonces solo te vas a manifestar a tus convertidos y al mundo, ¿no? Y entonces leí el 23. Entonces yo salté y le dije, Señor, entonces, ¿estás tú acompañado del Espíritu conmigo? Estaba aprendiendo la doctrina. Bueno, entonces, cuando todo eso sucedió, viene la parte más dramática. ¿Saben por qué estoy diciendo eso? Porque eso dibuja hoy, no hace 2000 años, hoy, lo que es el trabajo del Espíritu. Entonces, yo voy a sintetizar un poquito. Entonces, pasaron unos días afiebrados en mí, y como estaba imbuido de ese pensamiento, cerré la clínica porque me estorbaban los pacientes. Yo estaba en otra órbita. Cerré la clínica ese día y me fui a casa. Llegué todo turbado a casa con todos esos pensamientos. Y entonces, estando en el comedor de casa, estaba yo afligido así, y le digo al Señor, Señor, ¿por qué no me hablas? Pero yo estaba pensando, ya me estaba dando la vía de la palabra escrita. Entonces yo dije, me va a seguir hablando escrito. ¿Por qué no me hablas? Y sonó el timbre de casa. Óigalo bien, porque yo no estoy hablando de algo que he vivido, ¿no? Sonó el timbre de casa y una persona de la calle entró hasta la puerta, se paró donde yo estaba, tanto que me molestó porque dije yo, me vine a turbar mis pensamientos. Yo estaba ahí, Señor, hay bautismo, hay Espíritu Santo sobre uno, ahora, como en los días de los Hechos, hablando en otras lenguas. Porque le debo decir que entre paréntesis, en esa institución, hasta discos nos ponían de grabaciones de lenguas, para decir que eran jerigonzas del diablo. Entonces yo tenía ese pensamiento. Y el Señor me estaba diciendo, yo bautizo con lenguas. Entonces, miren qué alternativa.
no alargo. Entonces, así que yo me empapé de que, la persona me dijo, ni saludó siquiera, solo me dijo, ¡ay! Bautismo hoy, como en los días de los hechos. Y dio la vuelta y se fue. ¿Qué le había dicho? Yo, háblame. Entonces dije yo, pero por una mujer que viene de la calle, pero ¿cómo sabía que estaba yo pidiendo? Todavía la alcancé y le dije no sé qué. Usted no es pente, le dije. No, me dijo. No. Entonces sí, dije yo, entonces la mandó Dios. Porque ni siquiera es lo que cree. Me di la vuelta, entré a la sala, llamé a mi familia, me arrodillé. Mis hijos estaban chicos todavía, no se deben recordar. No sé si se acuerdan ustedes, ¿no, verdad? Entró mi señora toda asustada. Me veía raro a mí, porque solo pensando en cosas místicas, ¿verdad? Por eso el cristiano que está en esa órbita, en ese terreno, parece raro, desadaptado, fuera de tono. Entonces yo me arrodillé y le dije al Señor delante de ellos, habían como unas 6, 7 personas. Señor, si tú enviaste a esa mujer, que el Espíritu Santo venga sobre mí. Y voy a creer que entonces, y de aquí me levanto predicándolo. Qué institución ni qué nada, que yo me dejo todo. Me arrodillé y se vino el cielo sobre mí, en la sala de mi casa. A saber qué vieron ellos, pero yo me recuerdo que sentí que algo me cayó encima, hermano, glorioso. Y sentí que la lengua, como que no la tuviera, la lengua. Y quería hablar. Y no me respondía la lengua. ¿Y qué si estaba hablando en lenguas? Espíritu Santo con la paloma atrayendo el ramito de olivo. Espíritu Santo en la paloma quedándose con uno. Y la paloma sobre uno, cuando vino sobre Cristo como paloma, se quedó ahí sobre él. Nota los 3 tiempos. Bueno, yo voy a cerrar porque sabe, hay una cosa, hermano. ¿Usted experimentó el arrepentimiento? Puede que haya sucedido muy pegadito a la conversión y que usted no lo distinga. Pero siempre llegó primero el trabajo del Espíritu afuera para arrepentirlo. Luego después se convirtió. Y luego después tiene que venir la unción. Yo lo apunté aquí porque se me olvidó olvidar. Lo voy a concluir. Porque en las preguntas va a salir mucho. El Espíritu Santo arrepintiendo es llamando al pecador desde afuera. El Espíritu Santo es salvando a los llamados. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y el Espíritu Santo sobre es el poder para ser enviado a predicar. Bueno, entonces, Espíritu con, uno va en el evangelismo personal, y si el Espíritu de Dios no va antes que uno, al que le está hablando uno, ese no atina. Pero si el Espíritu lo está trabajando, lo está arrepintiendo, haciendo que se arrepienta. Y luego, el Espíritu, al aceptar eso, entra con Jesús en la persona. Y ya está listo, no para ir a predicar. Porque tiene que venir, para ir a predicar, tiene que venir sobre.
Por eso Cristo Jesús nos da el ejemplo. Él no fue con su ministerio, sino hasta después que el Espíritu vino sobre él. Yo tengo que decirlo eso tajantemente. A mí me enseñó el Señor entonces que sin la unción no se puede tener ministerio como debe ser. Claro, se está uno preparando para un ministerio tal vez, mientras no lo ungen. Lo están arreglando como los discípulos. El Señor los tuvo 3 años y medio antes de ungirlos. Los preparó en obediencia, en sometimiento, etcétera. Pero para enviarlos, no vayan, dijo, hasta que el Espíritu venga sobre. Entonces muchos me preguntan, entonces como yo no soy bautizado, dicen ellos, con Espíritu Santo, ¿yo no puedo ser ministro? Como Dios quiere enviarlo, no. Como un Apolos, pero Apolos está en preparación. Entonces sí, porque entonces está aprendiendo, siempre que se abra, como Apolos, aprendiendo, están preparándolo. Pero el ministerio se inaugura con la unción. Nosotros los que tenemos este trabajo en el espíritu de la iglesia, en el evangelio completo, no podemos admitir que una persona sea ministro reconocido del Señor en su diestra, si no es ungido. Mire la figura, y con eso cierro. Los sacerdotes del antiguo pacto eran sacerdotes de nacimiento. Nacían sacerdotes en la tribu de Leví. Uno tiene que nacer del Señor, ser sacerdote del Señor. Pero no fungían sino hasta que les derramaban el aceite sobre la cabeza. Y entonces funcionaba. Esa es la figura. El sacerdote arónico funcionaba hasta que lo ungían. Pero era sacerdote desde que nacía. ¿Estará claro? Ahí está. Pero ellos nacían sacerdotes. Es decir, ¿cuándo nació usted para ser sacerdote del Señor del orden de Melquisedec? Al convertirse. ¿Qué siguió? El agua. Bautismo de agua. Los lavaban a los sacerdotes. Y después de lavarlos, los ungían con aceite. Entonces, ningún sacerdote está plenamente preparado, listo para ir al mundo, si no tiene los 3 elementos. Espíritu, convirtiéndolo en espíritu, o que digo, bautismo de agua, reconociendo que ya es salvo, y el bautismo con el Espíritu Santo, que es el Espíritu sobre. Yo le voy a preguntar antes de que usted pregunte. ¿Se recuerda usted de haberse arrepentido? Si alguien me dijera que no se arrepintió, por ejemplo, si pudiera constatar que no se arrepintió, no se convirtió, tampoco. Porque no hay conversión sin previo arrepentimiento. Y no me puede decir que ya está listo para ir al ministerio si no lo ha ungido. Y la señal de que fue ungido es que habló en otras lenguas. Amén y amén. Preguntas. Hermano apóstol, yo tengo aquí una porción que quisiera resumirla en varios versículos. O sea, voy a leer entresacados los versículos para ver cómo Cristo desarrolló el ministerio, que es el resumen de lo que usted acaba de exponer. Dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Después dice: entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, y después él declara: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí está,
Claro. Está todos los pasos. Entonces está la llenura, la dirección, el poder y el Espíritu sobre. Ahora te digo algo. El Señor, cuando estaba el Espíritu sobre él, en Hechos creo que dice, recibiréis poder. En unas Biblias dice virtud, pero realmente es poder. No está recibiendo el Espíritu. El Espíritu ya lo tiene. Está recibiendo el poder del Espíritu. Diferente. Bueno, ya quedó claro, ¿va? Repetir las tres cosas. Son 4. Llenura, dirección, poder y Espíritu sobre. Pero dice, entresacando los versos, dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo. Para. ¿Qué es lleno? ¿Me lo pregunta? Sí. O sea, es la presencia del Espíritu dentro. Pero ya la tenía antes. ¿Sabes qué quiere decir? Quiere decir que con la unción, el Espíritu que está dentro se toma toda la libertad dentro. La autoridad. La autoridad. Va. Ok. Y entonces dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso es ganza. Okay. Y luego dice, entonces volvió en el poder del Espíritu. Eso ya es con los Manifestación. carismas tremendos. Y luego dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces lo aclaró. Sí, aclaró que era porque estaba sobre él. Amén. Bueno, lo dice Lucas 4, dice, yo vengo a pregonar el año agradable porque me ungió Dios. Amén. Entonces, el verdadero pregón es bajo unción. Y después declara, hoy se ha cumplido esa escritura Ok. con vosotros.